Hola amigos, ¿qué tal? Estamos nuevamente en otro programa de Tiempo con Dios en el canal de Ñande Yarañe, disfrutando de poder estar en presencia de nuestro Dios, a quien amamos, a quien adoramos, a quien respetamos y honramos. Y le pedimos que el Espíritu Santo venga junto a nosotros, así que vamos a hacer una oración para que sea Él quien conduzca este programa, para que sea Él quien toque nuestros corazones y ponga cada palabra en mi boca. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, que hable lo que tenga que hablar y cómo hacerlo, que calle lo que deba callar y cómo debo callar, y que obre como deba hacerlo para la gloria del Padre, el bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para poder escuchar, memoria para poder retener, capacidad para poder entender, gracia y eficacia para saber transmitir. Ilumíname para empezar, guíame para progresar y perfeccióname al terminar. Que así sea siempre y en ti espero, porque tú eres el amor del Padre, del Hijo y del mío también. Y a ti, Madre amada, te pedimos que estés presente, cubriéndonos con tu manto sagrado, para que también cada palabra llegue al corazón de todos aquellos buscadores sinceros, donde tú intercedas por nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, y hoy en este programa queremos hablar de las palabras, porque la palabra tiene tanta fuerza. Lo que decimos, cómo decimos, cuándo decimos o cuándo tenemos que callar. En la Biblia nos enseña que todo fue creado a través de la palabra de Dios. Y resulta que nosotros también tenemos nuestra palabra. Y con nuestras palabras podemos construir o destruir. ¿Para qué sirven las palabras? Y sirven realmente para construir. Pero en el mal uso de ellas, muchas veces destruimos. Por eso tenemos que analizar siempre que cuando nosotros construimos dentro de lo que es el reino de Dios, estamos dentro de las bendiciones. Pero cuando nosotros con nuestras palabras agredimos, hablamos mal, ofendemos, juzgamos, criticamos y hasta muchas veces dejamos que nuestra palabra se llene de mentiras o de groserías, estamos en el mal. Estamos en el mal. Y nosotros tenemos que aprender no solamente a hablar y hablar bien, sino también a hablar en el momento adecuado y a callar en el momento adecuado. Porque hay veces que sobran las palabras y es tiempo de rezar interiormente. Pero a veces tanto queremos hablar que terminamos matando con nuestras palabras. En el quinto mandamiento nos habla de no matar, pero no es solamente no matar físicamente. Nosotros podemos, en un enojo, por ejemplo, llegar a matar la dignidad de una persona con nuestras palabras. A veces nuestras palabras pueden herir muchísimo, y pueden causar heridas tan profundas que las personas llevan años y te dicen, no me puedo olvidar lo que me dijo fulanito o menganita
cuando tenía 5 o 7 años y la persona tiene 50. ¿Qué pasó? Esas palabras fueron como flechas incendiarias, ardientes, que se quedaron en el corazón y dañaron y lastimaron. Y muchas veces esas palabras dejan heridas abiertas, donde las personas no saben cómo perdonar. Y realmente el perdón solamente se logra con Dios, porque perdonar es divino. Es una decisión el perdonar. Pero cuánto daño podemos causar, así como cuánto bien podemos hacer con nuestras palabras. Por eso hoy vamos a analizar paso por paso cómo tenemos que hablar, cómo tenemos que dirigirnos a los demás. Lo primero que vamos a analizar es cuando nos enojamos. Porque cuando nos enojamos es como que damos rienda suelta a nuestros sentimientos. Y en esas palabras pueden haber muchas veces vocabularios hirientes, agresiones terribles. Entonces tenemos que ver si realmente cuando nos enojamos no es mejor callar. En el mundo se dice, no se toca el hierro cuando está caliente. Y tenemos que aprender a que el dominio propio esté en nosotros. ¿Cómo hacemos? Clamamos a Dios. Y cuando el enojo me supera, entrar en nuestra pieza, como dice en el capítulo 6 de Mateo, cuando quieras hablar con Dios, entra en tu pieza, cierra la puerta y habla con Él, que Él conoce lo que hay en tu corazón. Y después, cuando ya la calma esté en mí, entonces ahí me voy a hablar. Pero que esa calma esté y esa paz esté realmente en nosotros. Rezar, pensar y después hablar. Siempre acuérdense de eso. Es una regla práctica muy importante en la vida para no dañar. Rezar y pedirle a Dios las palabras necesarias, el momento oportuno. Pedirle a Dios llegar al corazón y entender de que no siempre vas a tener la razón, porque a veces el ser humano quiere tener la razón en todo y la vida no funciona así. Por eso tenemos que buscar siempre la razón de Dios. ¿Qué haría Jesús? ¿Qué diría Jesús? ¿Cómo obraría Jesús? Y ahí es donde puedo ir a hablar. Dice en el capítulo 18 de Mateo, si tienes algo en contra de alguien, ve y habla a solas con esa persona. Es muy importante también. Punto 2. Nos enojamos. Bueno, primero esperar que nos pase el enojo. Dice San Pablo en sus cartas que el enojo no pase de la noche. Y solamente con la oración podemos hacer llegar esa calma a nuestro corazón. Fíjense que Jesús nos dice en el capítulo 5 de Mateo que ni siquiera nos enojemos, pero es tan difícil no enojarse a veces, ¿verdad? Pero San Pablo dice, el Espíritu Santo a través de San Pablo en sus cartas, que el enojo no pasa de la noche. Aprender a dar vuelta a la página y buscar soluciones, no quedarnos en el problema. Muchas veces las mujeres, principalmente porque las mujeres tenemos la capacidad de retener el problema, ¿verdad? Y no queremos soltar. Somos diferentes en nuestra manera de procesar las cosas, hombres y mujeres. Queremos apegarnos al problema. La palabra de Dios nos enseña a buscar soluciones, porque Jesús siempre buscaba soluciones. Jesús no se quedaba en el problema. Y nosotros tenemos que aprender de Él, que es nuestro maestro de vida, a buscar soluciones y a ver qué podemos hacer hablando en la paz
y en la tranquilidad. Dice en el Antiguo Testamento, en la paz y en la tranquilidad estará nuestra fortaleza. Aprender a vivir en paz. Y a que esa paz que solamente Cristo nos puede transferir, se instale primero en nosotros para que después nosotros podamos hablar en paz, sin agresiones y buscar soluciones. Bueno, otro punto que quería tocar referente a las palabras es las redes sociales. Y de eso vamos a hablar a la vuelta de la pausa. Enseguida estamos con más tiempo con Dios. Volvemos con más tiempo con Dios. Y hablábamos de las redes sociales. ¿Qué pasa con las redes sociales? A veces nos enojamos por lo que todos están publicando, no sabemos ni siquiera si es cierto, emitimos opiniones sin tener una evaluación previa. Y aunque no estamos hablando, sí estamos escribiendo a través de las redes sociales y estamos emitiendo opiniones y no sabemos muchas veces la verdad. Entonces, cuidado, porque también ahí podemos pecar. A veces estamos demasiado prendidos a eso y no nos damos cuenta que Dios nos observa siempre. Y tenemos que aprender a respetar opiniones diferentes. Tenemos que aprender a analizar. ¿Es así o no es así, Señor? Mostrame la verdad. Es tan fácil pedirle a Dios que nos muestre, pero a veces nosotros queremos decir lo que está bien. Y quizás sea errado. Quizás sea injusto. Y el Señor dice que el justo por su fe vivirá. Entonces, si estoy cayendo en la injusticia, también me estoy apartando de la fe. Cuidado con las opiniones referente a temas que ni siquiera conocemos profundamente. Entonces, son cosas que tenemos que analizar siempre porque podemos estar causando daños. Y al causar daños agredimos al prójimo. Y no solamente al prójimo, sino a Dios también. Dice en Primera de Juan 4, 20 al 21, ustedes dicen que aman a Dios a quien no ven y no aman al prójimo a quien ven. Mentirosos, amen primero al prójimo a quien ven y ahí estarán amando a Dios a quien no ven. Entonces, nosotros amamos a Dios a través del prójimo. Y quizás en las redes sociales no esté tan próximo a nosotros, pero sí podemos estar dañando. Y sí pudimos estar agrediendo. Cuidado con lo que no sabemos. Pedirle a Dios la luz, pedirle que nos muestre. Y en la mayoría de los casos, a veces una oración es mejor que un like o dar opiniones referente a lo que no conocemos. La oración siempre llega y como bien dice, si no le llega a la persona, nos vuelve a nosotros. Así que es mejor siempre pasar por el análisis. Otro punto que quiero tocar de la palabra, de cómo nosotros hablamos, es la corrección a los hijos. Nosotros que somos padres, tenemos que aprender a corregir con amor y a solas. Y a veces uno está tan enojado porque hicieron tal o cual cosa que esa corrección sale en público. Y eso está mal, porque hiere la autoestima. Nosotros tenemos que buscar hablar a solas con nuestros hijos para que nuestros hijos nos escuchen. Pero antes de hablar con ellos, tenemos que rezar.
para que Dios ponga en nuestra boca las palabras correctas, para que podamos corregir con amor y para que esa corrección llegue. Porque cada padre quiere lo mejor para sus hijos, pero a veces causamos tanto daño cuando corregimos en el impulso de un sentimiento hasta equivocado. A veces la persona tiene rechazo hacia el hecho, tiene rabia por lo que está haciendo el hijo y lo enojó y quiere expresar en ese mismo momento. Pero podemos dañar. Entonces tenemos que aprender, como les decía recién, a buscar el momento, rezar, pensar y después hablar. Rezar, clamar a Dios. Pedile a la Virgen que te muestre cómo corregir. En el capítulo 2 de Lucas es tan maravilloso cuando después de que Jesús se perdió, tenía 12 años y se perdió durante 3 días, cuando ella en la desesperación, porque a mí una vez se me perdió mi hija cuando tenía 6 años en un aeropuerto en Estados Unidos y yo pasé 10 minutos sin verla a mi hija y fueron los 10 minutos más largos de mi vida. Y siempre me acuerdo de esa parte de la palabra de Dios. Cuando ella le encuentra a Jesús, le dice, hijo mío, ¿por qué has hecho esto? Uno no sabe si pegarle, si retarle, si abrazarle, si llorar, porque esa desesperación uno pasa. Pero acá está la enseñanza de cómo tenemos que orar. Y cuando llega el momento y uno usa la regla práctica, rezar, pensar y después obrar, te viene a la mente cómo corrigió la Virgen María. Y se tomó el tiempo de preguntarle a su hijo. A veces nosotros reaccionamos por algo que vemos y decimos, eso está mal. Y quizás no era lo que nosotros pensábamos, sino era diferente. Me acuerdo en este momento una anécdota de una amiga mía hace muchísimos años que sus hijos estaban jugando quemando hormiga al lado de la piscina. Y el hijo mayor vio que los hermanitos chiquititos estaban jugando con eso. Cuando le salta el fuego al cabello de uno de ellos, y entonces el mayor le toma al más chiquito y lo tira a la piscina, pero para que se apague el fuego. Y la mamá entra en ese momento y piensa que su hijo le estaba tirando, agrediéndolo, ¿verdad? Entonces, ella misma me contaba cómo no se dio cuenta de que lo que estaba haciendo su hijo era bueno, pero ella pensó que era malo. Y muchas veces nos ocurre eso a los padres. Por eso es una lección lo que nos da la Virgen. Preguntar y hacer razonar a nuestros hijos. San Juan Pablo II decía, fe y razón van juntos, y hizo toda una encíclica al respecto, ¿verdad? Tenemos que razonar la palabra de Dios. Tenemos que hacerle razonar a nuestros hijos con amor. Y si tiene que estar el castigo, tiene que estar, pero también nosotros tenemos que ser firmes en la corrección. Porque a veces, sobre todo las mamás, los papás, caen menos en esto porque son más, no digo duros, pero son los hombres más racionales, ¿verdad? Y las mamás somos muy emotivas. A veces ponemos castigos muy largos y finalmente no funciona porque es demasiado largo y entonces terminamos quebrando ese castigo y al final los hijos lo ven como una flojedad. Cuando San Pablo nos dice en el capítulo 12
de Romanos, ¿verdad? Que no seamos flojos. Entonces tenemos que aprender a poner castigos quizás más cortos. Si es necesario, Dios te va a mostrar cuando reces, ¿verdad? Dios te va a mostrar cómo hablar y Dios te va a mostrar cómo llegar al corazón de tu hijo o de tu hija. Porque ese es nuestro Dios. Tenemos que aprender a hacer todo con Él. A veces estamos demasiado acostumbrados a dejarnos guiar por lo que todos hacen. Eso veo mucho, sobre todo en la juventud, ¿verdad? Actúan todos uno igual que el otro y nunca se toman el tiempo de ver si es eso lo que Dios quiere. Entonces tenemos que analizar cuando hablamos con nuestros hijos, cuando corregimos a nuestros hijos, siempre a solas, Dios por delante, siempre en la calma, en la tranquilidad y por sobre todas las cosas con amor. Porque sin amor no le puedo entregar a Dios. Cada palabra causa un efecto. Por eso nos dice el Señor Jesús, pasará el cielo, pasará la tierra, pero mis palabras no pasarán. Todas se cumplirán. Todo lo que está en la Biblia se cumple. Y es tan grande el amor de Dios que no solamente nos da la palabra de Dios, sino ya inserto en la palabra de Dios está el Apocalipsis de todo lo que va a ocurrir hasta que se acabe este mundo y podamos vivir en ese cielo nuevo y esa tierra nueva que Dios nos quiere dar. En fin, tanto podemos hablar de la palabra. Y nos dice, ¿verdad?, que la boca habla de lo que está en el corazón. Por eso es tan importante que nuestro corazón esté de acuerdo al querer de Dios, para que en nuestro día a día nuestras palabras construyan y no destruyan. Volvemos enseguida con más tiempo con Dios. Volvemos con más tiempo con Dios. Y viendo un poco a lo que dice el Salmo 34, nos dice, guarda del mal tu lengua, tus labios de palabras mentirosas. Evita el mal y realiza el bien. Guarda del mal tu lengua. Cuando nosotros aprendemos a rezar primero, antes, pensar después y después hablar, podemos discernir si lo que voy a decir construye o destruye. Por eso tenemos que aprender a vivir en paz y en calma. Y si es que va a destruir, si es que va a agredir, si es que va a hacer daño, tengo que aprender a callar. Porque si no callo, voy a estar causando daño y puedo llegar a pecar con mi lengua. Algo muy importante que tenemos que saber es que dicen los sacerdotes que hay dos pecados que son los más confesados. Uno es la mentira. Por eso nos dice el Salmo, ¿verdad?, que tengamos cuidado con las mentiras, que no nos metamos con las mentiras. Y el otro es hablar mal del prójimo. Fíjense, hablar mal del prójimo. Y tenemos que analizar siempre lo que vamos a decir. No meternos con el pecado ajeno, porque ni siquiera sabemos si es cierto muchas veces. Y aunque sepamos, ¿qué podemos hacer cuando sabemos de un pecado que nos consta? Rezar. Mi oración va a tener más fuerza que todo lo que pueda decir y expandir con la crítica, con el juzgamiento o con el chisme. El chisme es transmitir el pecado ajeno. Entonces, siempre cuidado con eso. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Guiándome en lo que dice la palabra de Dios.
Yo les digo, dice Jesús en el capítulo 12, versículo 36 al 37, que en el día del juicio los hombres tendrán que dar cuenta hasta de las palabras ociosas que hayan dicho. Por tus palabras serás declarado justo y por lo que digas vendrá tu condenación. ¿Somos conscientes que vamos a ser juzgados por nuestras palabras? Y a veces son palabras vanas, a veces en un enojo agresiones terribles. Acá dice claro y dice bien, yo les digo, dice Jesús, que en el día del juicio tendrán que dar cuenta hasta de las palabras ociosas. Eso que se dice sin pensar. Eso que muchas veces lleva a la burla de los demás. Pero daña. Cuidado con la burla. Porque a veces no sabemos el estado interior de esa persona. Y con la burla se puede causar heridas. Y aunque no queríamos hacer un daño, terminamos haciendo. Entonces, son tantas cosas que aprendemos con la palabra de Dios. Y fíjense que Satanás siempre tienta con la lengua. Eso lo vemos allá en el capítulo 3 del Génesis, ¿verdad? Por eso, por tus palabras serás declarado justo. Y por lo que digas, vendrá tu condenación. O sea, nuestras palabras nos pueden condenar y apartarnos de Dios para siempre. Y nos explica claramente en la Biblia que hay dos destinos finales, o cielo o infierno, o salvación o perdición. Y que desde el infierno, dice en el capítulo 16 de Lucas, se ve el cielo que se perdió, pero hay un abismo ahí donde nunca más se puede volver. Entonces, tomemos conciencia de nuestras palabras, construyamos con lo que digamos, no hagamos daño, evita el mal y realiza el bien. No es solamente quedarnos sin hacer el bien, sino llegar a hacer el bien. Esforzarnos por hacer el bien. Procurar siempre que nuestras palabras agraden a Dios, para que al final de nuestro día, cada día, podamos entregarle al Señor todo lo que nosotros pensamos, dijimos, hayamos hecho y todo lo que no omitimos, porque son las 4 maneras en las cuales se puede pecar. Dando gracias a Dios por todas las bendiciones, por todo lo que Él nos pide. Bueno, otra cosa que quería hablar es algo que está en 2 Timoteo 2, capítulo 14, porque a veces nos metemos en discusiones innecesarias. Y también está acá en la Biblia. Dice, recuérdales, miren que vamos a ver. Recuérdales estas cosas y dile insistentemente en nombre de Dios que dejen las discusiones de palabras que no son de ningún provecho, sino que perjudican a quienes las escuchan. Trata de estar siempre a disposición de Dios como servidor irreprensible, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, buen distribuidor de las palabras de verdad. No te metas en conversaciones inútiles y extrañas a la fe. Esa gente hace progresar más que todo la impiedad y sus palabras se propagan como la gangrena. A veces estamos en discusiones en las cuales nosotros estamos de oyentes porque otros se están peleando. ¿Qué hacemos ahí? Rezamos por esas personas. A veces uno se quiere meter a dar su opinión y resulta que se metió en una discusión sin sentido y profirió palabras
que no construye, sino destruyen. Por eso dice, perjudican a quienes los escuchan. Cuidado de los matrimonios, mamá, papá. Cuando ustedes tienen problemas, no discutan delante de sus hijos, porque hacen sufrir a sus hijos innecesariamente. Hacen llegar en ellos, es un sentimiento, hacen crecer en ellos, un sentimiento de inseguridad innecesario. Tenemos que aprender a resolver los problemas de la pareja, del matrimonio, entre ellos y nadie más. Y así vamos a poder construir una familia fuerte, unos hijos sanos en sus tres partes, en el espíritu, en la mente y en el cuerpo. Y así vamos a poder tener siempre a Dios presente. Volvemos enseguida con más tiempo con Dios. Siguiendo con nuestro programa Tiempo con Dios, hablábamos recién de cómo tener una familia fuerte en Dios, una familia que viva en paz. Y estábamos dando tips dentro de lo que es el matrimonio para aprender a entendernos y a no dañar a nuestros hijos, porque lo último que queremos es dañar a nuestros hijos, pero a veces con nuestras palabras, con nuestras agresiones, sin hablar en paz, terminamos dañando. Entonces nos decía en 2 de Timoteo, 2 de Timoteo 2, versículo 16, no te metas en conversaciones inútiles y extrañas a la fe. Ese es otro problema. A veces queremos discutir con el que es de otra religión. Si sabes que no le vas a cambiar. Reza y Dios va a obrar en esa persona. Actúa con respeto y pedile que respete también tus creencias y donde vos estás profesando tu fe, que es nuestra Iglesia Católica. No agredamos nosotros al que agrede. Aprendamos a demostrar otra forma de actuar. Aprendamos a mantenernos en la fidelidad a Dios sin agredir, sin ofender, rezando por esas personas, así como Jesús nos dijo, recen por sus enemigos y perseguidores, porque a veces es tanta la presión que solamente la oración puede hacer de que esa persona se calme en sus insistencias equivocadas y pedir respeto, pero no ponernos a discutir, porque nuestras palabras van a ser palabras ociosas, vanas. No le vamos a convencer, ni ellos tampoco nos van a convencer a nosotros. Al contrario, tenemos que perseverar siempre en nuestra Iglesia Católica, demostrando de que realmente hay gente que vive la palabra de Dios. Hay gente que está poniendo en práctica las enseñanzas de Jesús. Y para terminar, quería leerles lo que dice en Santiago 3, referente a nuestra lengua, porque a veces no nos damos cuenta de la fuerza que tienen nuestras palabras y nos enojamos cuando nuestra oración no se eleva, pero resulta que para que mi oración se eleve, mi fuente tiene que estar saneada. Y nuestra fuente es nuestra vida espiritual, nuestra vida intelectual, nuestra vida física, nuestras tres partes. Y tenemos que estar saneados con la palabra de Dios. Por eso dice capítulo 3 de Santiago, versículo 3 en adelante. Si alguien no peca con su lengua, es un hombre perfecto, capaz de dominar toda su persona. A los caballos le ponemos un freno en el hocico para dominarlos. Con el freno sometemos todo su cuerpo. Lo mismo los barcos, por grandes que sean
y estén impulsados por fuertes vientos, el piloto los maneja como un pequeño timón a voluntad del piloto. Del mismo modo, la lengua es algo pequeño, pero que puede mucho. Basta una llama pequeña para incendiar un bosque inmenso. La lengua también es un fuego, es un mundo de maldad nuestra lengua. Mancha a toda la persona y comunica el fuego del infierno a toda nuestra vida. Animales salvajes y pájaros, reptiles y animales marinos de toda clase son y han sido dominados por el hombre. La lengua, por el contrario, nadie puede dominarla. Es un látigo incansable, lleno de mortal veneno. Con ella bendecimos a Dios Padre y con ella maldecimos a los hombres hechos a imagen de Dios. De la misma boca salen la bendición y la maldición. Hermanos, no puede ser así. ¿Puede brotar de la misma fuente agua dulce y agua amarga? ¿Puede una higuera producir aceitunas o la vid higos? Tampoco el mar puede dar agua dulce. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, acá nos habla claramente. Nuestra lengua dice tan chiquitita, pero es capaz de incendiar un monte. Y a veces, cuando no está ese dominio propio, es un látigo incansable, lleno de mortal veneno. Cuidado con los chismes, con las críticas. Cuidado con pecar con la lengua. Porque acá dice claramente que nos puede conducir a la perdición. Y muchas veces la lengua domina al hombre, en vez de que el hombre domine a su lengua. Es más, dice, la persona que domina su lengua es una persona perfecta. Qué difícil es dominar nuestras palabras. Pero con Dios todo se puede porque nosotros tenemos el Dios de lo imposible. Y tenemos que aprender a primero saber, porque muchas veces ni siquiera se sabe esto. Saber que podemos pecar con la lengua y que podemos causar muchísimo, muchísimo daño. Que cuando estamos hablando de otras personas y estamos profiriendo opiniones que ni siquiera sabemos si son así o no, estamos dañando y pecando. Y después aprender a tener dominio propio, pidiéndole a Dios, porque Dios nos da sus fuerzas. Y es con Él que podemos llegar a dominar nuestra lengua. Por eso le pedíamos al Espíritu Santo al comenzar que aprenda a hablar cuando tenga que hablar y a callar cuando tenga que callar. Y eso lo logro con Dios. Entender que todo se puede hacer con Dios. Pero muchas veces las personas dicen, Dios no me escucha. ¿Y por qué Dios no te va a escuchar? Dios te escucha siempre. El problema somos nosotros cuando nuestro interior está lleno de chismes, de críticas, de juzgamientos a la conducta ajena. Entonces, mi oración no se puede elevar. Por eso siempre la oración tiene que comenzar con un pedido sincero de perdón a Dios. Perdón, Señor, por todos mis pecados, mis faltas, mis debilidades, por todas las cosas que dije y que no eran de tu agrado, por todas las cosas que hice y no te pude entregar porque no eran de tu agrado. Siempre pedir perdón, siempre. Y así, cuando nuestra fuente, que es nuestra vida, está saneada, es cuando nuestra oración se eleva y puede recibir del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo todo lo que nosotros le pedimos. Bueno, mucho para meditar, mucho para analizar, mucho para aprender, porque la palabra de Dios es un aprendizaje constante, donde nos llenamos de ese amor de Dios y entendemos la vida desde la óptica de Dios.
porque a veces nosotros queremos vivir nuestra vida de acuerdo a lo que vimos o nos enseñaron o nos parece que está bien. La óptica de Dios es la única correcta. Y todos los temas de la vida la encontramos en la palabra de Dios. Solamente que tenemos que saber buscar para encontrar. Por eso dice, pide y se te dará, busca y encontrarás, llama a la puerta y se te abrirá. Bueno, Señor, te damos gracias infinitas, porque siempre estás respondiéndonos a todo lo que necesitamos escuchar. Siempre estás mostrándonos el camino que tenemos que conducirnos para poder llegar a la salvación. Tú dijiste, mi Dios, vengan a mí todos aquellos que están cargados y agobiados, y yo los aliviaré. Y acudimos a ti con todo lo que hay en nuestra vida. Y te pedimos perdón por todas aquellas palabras vanas, por aquellas palabras ociosas, por aquellas palabras que no construían, sino que destruían, por todas aquellas agresiones a nuestro prójimo. Perdón, Señor, perdón. Tú conoces nuestros corazones y conoces la sinceridad que hay en cada uno de nosotros. Por eso te pedimos tu misericordia, tu perdón y la oportunidad de poder comenzar de nuevo contigo, teniendo en cuenta cada palabra que decimos, usando esa regla práctica de rezar, pensar y después hablar. Que aprendamos a conducirnos y a vivir como verdaderos hijos tuyos. Que aprendamos a estar siempre, pero siempre prendidos a ti, llenos de ti, fortalecidos por ti y analizando todo lo que pensemos, digamos y hagamos contigo. Gracias, mi Dios. Gracias porque siempre nos escuchas y nos das de sobra lo que te pedimos. Bendícenos, mi Dios. Bendice a nuestras familias para que todos te conozcan y te tengan en sus corazones. Y bendice también a todas y cada una de las personas que están en nuestras oraciones y en nuestros corazones. Y llénanos, mi Dios, de tu paz, esa paz que no tiene límite y que solamente tú nos puedes transmitir. Te damos gracias y te pedimos que siempre, siempre estemos prendidos a ti y que nunca nos apartemos de tu presencia. Glorias y alabanzas sean dadas a ti, mi Dios, hoy y siempre por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga a todos y nos vemos en el próximo programa de Tiempo con Dios.